Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate, este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista, por Radio 1000. The Cult, qué temazo este, Buen día, un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Como les comentaba en la página del Facebook, y también agradecido a todos los que nos escriben allí, y con las disculpas del caso porque no puedo a veces responder en tiempo y forma a los amigos que me comentan cosas en privado, a los que escriben, consultan, preguntan, etcétera. Estoy sorprendido gratamente todos los contactos que recibo en el inbox de la página del Observatorio Racionalista, página oficial del Facebook, porque bueno, hay testimonios que son testimonios usando un poco de la misma expresión que utilizan los religiosos, si bien esto no es una conversión religiosa, pero me llama la atención la calidad de la gente, médicos, ingenieros. Una vez dijimos que hay una cierta preponderancia hacia los informáticos en este tipo de cosas. Pero estoy gratamente sorprendido por lo que dicen, por lo que cuentan, por las experiencias. Hay uno que me dijo, ustedes me cambiaron la vida. Bueno, no pretendemos hacer eso, pero si la ruta de la racionalidad nos lleva a un punto en la vida en que nos sentimos bien y gratamente, digamos, nos encontramos con nosotros mismos, con que la objetividad o la búsqueda de la verdad es una aventura apasionante. Eso nos reconforta en alguna medida. No era la idea, acá queremos divertirnos, pero bueno, si ocurre, nos reconforta. También sabemos que los programas están teniendo algo más de 40,000 descargas. De todos los programas que están en el iVoox, más de 40,000 descargas. Les suelo decir que no puedo decir si eso es mucho o poco, porque tendría que tener algo con qué comparar algún programa similar, cuántas descargas tiene. Las descargas principales se dan en España, Argentina, Colombia, bueno, también hay descargas, por supuesto, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, pero por sobre todo en España y por supuesto Paraguay. Hay descargas en Chile también. Y me sorprendió el comentario de un oyente español que dijo que él está sorprendido de que el programa se conozca tan poco. Bueno, ese es un dato. Probablemente 40,000 descargas no sean nada. En fin, el tema de hoy es, ¿no puedo explicarme algo? Entonces, Dios es la respuesta. Este es el razonamiento que han aplicado los creyentes en dioses durante miles de años, y que se traduce más o menos así: si no conozco la causa natural de algo, de algún fenómeno, de algo que me llama la atención, entonces tiene que ser una causa sobrenatural. Tiene que ser un agente intencional, poderoso, que yo llamo Dios. O sea, es toda una cadena de afirmaciones gratuitas. Es un tipo de falacia lógica que se comete al afirmar algo que carece de fundamento. Como sabemos, una falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es.
y el pensamiento mágico religioso está plagado de falacias. En primer lugar, los religiosos incurren en una falacia que se conoce como argumentum ad ignorantiam, o, dicho en forma fácil, argumento desde la ignorancia. Es decir, son argumentos que no se basan en el conocimiento, sino en la falta del conocimiento, o sea, en la ignorancia. Es por eso que la gente dice o afirma que algo es cierto porque no se probó su falsedad. Por ejemplo, dicen que Dios existe porque nadie ha demostrado lo contrario. También por eso es que atribuyen a fuerzas y poderes ocultos la causa de fenómenos físicos incomprendidos. Esto es así desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, antes el hombre primitivo no sabía cómo explicar, o no pretendía luego, sus emociones dominaban su vida. Es decir, bueno, también hasta ahora, ¿verdad? No es que nosotros podemos encajonar las emociones, pero podemos tener un mejor conocimiento de las cosas. Pero cuando caía un rayo, había una tormenta y los truenos tenían que ser únicamente el enojo de algo o alguien mucho más grande y poderoso que no lo podíamos ver. Entonces, esa idea, esa causa, algo causaba que las plantas crecieran y que sus frutos nos permitieran sobrevivir, algo hacía que cayera agua del cielo y que eso permitiera que los cultivos crecieran, etcétera, etcétera. Ese algo, como no podían entender, tenía que ser algo muy superior. Y todo esto es una construcción que se llama una construcción animista, que fue el principio de todas las creencias religiosas. Mucho antes de que existiera el cristianismo, el Islam y otras creencias religiosas en el mundo, antes que los griegos desarrollaran su sistema politeísta, existió el animismo. La gente veía que había espíritus, almas, que gobernaban la naturaleza. El concepto de la naturaleza estaba completamente, digamos, infestado de almas y espíritus. Entonces, si antes la gente pensaba en un ser sobrenatural que tenía que ser el que nos había creado, etcétera, etcétera, ante la presencia de un trueno, de rayos, de tormentas, ante la presencia de la muerte, entonces eso se ha trasladado de alguna forma hasta nuestros días. Y hoy atribuimos fuerzas y poderes ocultos en cuestiones donde hay fenómenos incomprendidos. Les doy un ejemplo tonto, pero cualquiera que, por ejemplo, conozca a alguien en cuya casa a la noche se escucharon unos ruidos extraños, lo primero que piensa es en fantasmas. Lo primero que busca es una explicación sobrenatural. Entonces, esa cuestión tiene profundas raíces en nuestro pasado evolutivo, digamos. Esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión tiene una raíz evolutiva. Se adentra en el pasado remoto de nuestra especie. Y entonces, por eso existe hoy el argumento desde la ignorancia. Eso surge a su vez del concepto que hoy conocemos como el Dios de los huecos, el Dios de los agujeros o el Dios de los vacíos. Es decir, un Dios que sirve, Dios cuando digo, lo pongo entre comillas, un Dios que sirve para tapar los agujeros o los huecos de lo desconocido o lo inexplicable. A ustedes les habrá tocado, quiero hacer una pequeña, un pequeño desvío del tema, una digresión, pero no tanto, porque
forma parte de lo que estamos hablando, pero una pequeña anécdota. Conversando con amigos, surge de repente algún tema relacionado con esto de las cuestiones de qué es lo que hay más allá de la muerte, etcétera, etcétera. Y en ciertas ocasiones la gente quiere expresar ideas relacionadas a que hay gente que se dedica a la ciencia, por ejemplo, un neurólogo y se dedica a la ciencia, y ese neurólogo decía que hay una chispa que no se puede explicar, hay una chispa de la vida que la ciencia no puede explicar. Es decir, el creyente, aunque no se declare creyente, aunque diga que es un agnóstico, aunque diga que es racional, etcétera, que busca la forma de explicar el mundo, etcétera, se le vela en agua cuando hace un comentario como este, cuando busca la idea de que hay algo que no podemos explicar. Y entonces se remata con la frase: la ciencia no lo puede explicar todo. Cuando ustedes escuchen una frase como esta, sepan que están ante un creyente, que puede ser disfrazado o no, o puede ser un completo evangélico, pero el tipo se sostiene con una idea de que la ciencia no lo puede explicar todo. Esto, aparte de ser una tontería, es una falta de perspectiva histórica. Porque, en primer lugar, la ciencia no tiene por qué explicar todo hoy, ahora. Ha sido un conocimiento acumulativo desde el principio, desde que el hombre empezó a entender el mecanismo de cómo producir conocimiento científico. Ha sido un proceso acumulativo. Hasta 1752, si no estoy equivocado, no conocíamos hasta que Franklin inventó el pararrayos, no teníamos un conocimiento claro de cómo era. Les conté alguna vez la historia de la historia de los pararrayos, una historia muy interesante, y su relación con las iglesias y los campanarios, y cómo en la Alemania del siglo XVIII morían los campaneros, los que iban a hacer los que manejaban las campanas, los que hacían sonar las campanas, con los rayos, morían calcinados durante las tormentas. Durante la Semana Santa, Viernes Santo, una tormenta que hubo en Alemania mató a no sé cuánta gente, destruyó no sé cuántas iglesias. Entonces había una enorme controversia teológica de por qué Dios se empecinaba en destruir sus propias iglesias, en matar a sus propios frailes. No podían entender que era un fenómeno de la naturaleza, y que justamente las campanas, por su composición y por la altura en que se encontraban en los campanarios, eran un punto donde los rayos iban a caer. Pero hasta que Franklin solucionó el problema, y hoy ya nadie habla de demonios que caen o que matan sacerdotes en las iglesias, aunque sería no fue. Está bien. Iba a decir una maldad. Pero lo que voy es, la gente busca encontrar un espacio, un pequeño reducto donde la ciencia no pueda explicar, y con eso se siente feliz. Con eso se siente feliz porque encuentra que ahí hay un espacio para seguir creyendo, ahí hay un espacio que justifica su propia mamadera de fantasía, aunque no lo pueda reconocer conscientemente. Cuando te dicen, sí, hoy la ciencia, tal cosa, pero yo conozco a un neurólogo, que es un pariente, un tío de mi prima, que es el sobrino de fulano, no sé qué, que dice que hay una chispa que no se puede explicar. O sea, siempre hay algo, hay una no comprensión tranquilizadora, como decía Dawkins. Siempre buscamos esa no comprensión tranquilizadora.
Si no comprendemos algo es porque algo más allá hay. Tonterías, tonterías. Curiosamente, esa expresión del Dios de los vacíos, o el Dios de los huecos, fue utilizada originalmente por Henry Drummond, un abogado estadounidense que era evangelista, académico del siglo XIX, al reprochar a aquellos cristianos que utilizan las cosas que la ciencia no puede explicar como justamente vacíos que se rellenan con Dios. Pero el pensamiento mágico religioso está relacionado además con otra falacia que se conoce como post hoc ergo propter hoc. Dicho más fácilmente, correlación coincidente o causalidad falsa, y que consiste en asumir que si un acontecimiento sucedió antes que otro, el primero tiene que ser la causa del segundo. ¿No escucharon ustedes, por ejemplo, decir a alguien que se curó de COVID, que alguien se curó de COVID después de tomar alguno de los tantos brebajes que se han inventado y que se divulgan por internet sin ningún respaldo de la ciencia? Alguien se lo tomó, después se curó, pero no fue por habérselo tomado. Es como decir que te fue bien en un examen o en una entrevista porque te pusiste tu ropa interior roja favorita, tu ropita de la buena suerte. Esa es simplemente una actitud supersticiosa. Y lo mismo ocurre cuando alguien se cura después de orar o después de hacer penitencia o después de que el pastor, ese charlatán que tenés en tu iglesia, te imponga las manos, por ejemplo. Eso es simplemente una falacia. Y si no ocurre lo que esperamos, ustedes ya saben la respuesta de los creyentes. Es una especie de mecanismo reflejo en la mente del creyente. Entonces, si no ocurre lo que esperamos, podemos decir que Dios tenía otros planes, o que tu ropa interior tenías que habértela puesto al revés, por ejemplo. ¿Por qué el ser humano es tan adepto a esta clase de razonamientos que proporcionan soluciones fáciles? Quizá la respuesta sea una frase, algunos atribuyen a Einstein, tengo que asegurarme esto, no es seguro, pero decían que él dijo que creer es más fácil que pensar, por eso es que hay más creyentes. La frase es cierta, creer es más fácil que pensar. Sin embargo, quienes preferimos el pensamiento crítico al pensamiento mágico, sabemos que un fenómeno inexplicado no demuestra nada, solo que existen cosas que todavía no podemos comprender y que quizás nosotros no podamos ver su resolución en nuestra vida. Los que vengan después, generaciones siguientes, van a encontrar soluciones a esos problemas y a esas preguntas. Entonces es un error tener siempre a la mano un Dios, entre comillas, que sirve para tapar los agujeros de lo desconocido o lo inexplicable. Porque es un error pretender tener la respuesta a todo, solo porque nos incomoda la incertidumbre. Esto también es un rasgo que se mide en las personas con un cierto trastorno, y es el rasgo de no poder tolerar la incertidumbre. Ese es un fenómeno estudiado y comprendido por los neurocientíficos. El neurólogo británico Oliver Sacks decía: para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. Fíjense lo que esto significa, es exactamente lo que yo veo. Es muy conciso nomás, es conciso y resume mucho de lo que se ve empíricamente. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Como explicaba Sacks, nuestro cerebro tiende a suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones, para que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Y a fin de cuentas, las mentiras
son soluciones más fáciles y al alcance de la mano. Como sabemos, nuestro conocimiento racional del universo es un producto tardío de nuestra evolución, por lo que el ser humano tuvo que comenzar a explicarse el mundo tratando principalmente de satisfacer sus necesidades emocionales, hasta que desarrolló el pensamiento crítico necesario para explicárselo todo de una manera objetiva. Es así como surgen primero las creencias, con sus fábulas, sus mitos, sus personajes sobrenaturales. Y mucho después recién alcanzamos algún nivel de conocimiento objetivo gracias, como ya les expliqué, al desarrollo del método científico. Solamente me pongo a pensar cuando los guaraníes, como sabemos nosotros, creían que el eclipse consistía en que un animal, a veces era un lobo, a veces era alguna otra bestia, se estaba comiendo a la luna. Entonces ellos hacían sus rituales, sus danzas, sus rezos, el humo que salía de la fogata que hacía el cacique, para espantar al animal ese que estaba comiendo a la luna. Porque era supuestamente, y era lógico pensar que así fuera, lógico dentro de la superstición del grupo, ¿verdad? Era entendible pensar que eso era el presagio de algún mal, de algo muy malo. Dicen que Cristóbal Colón, él sí, con conocimientos de causa y efecto, pudo predecir un eclipse, y cuando necesitó la ayuda, porque le estaban acosando y negando ayuda cuando quedó varado en una de las islas, una historia muy interesante que estuve viendo el otro día, Colón les advirtió y les dijo que él iba a causar un eclipse a los que iba, bueno, no les dijo un eclipse porque iba a ocurrir algo con el sol. Y cuando los indígenas vieron que ocurrió lo que Colón les había dicho, cambiaron completamente de actitud y hasta tuvieron una actitud servil de venir a traerle todo tipo de provistas y cosas para comer que necesitaba su tripulación y ese tipo de actitud lógico. Algo tan impresionante que podía ser causado por un brujo como este. Pero era solamente el conocimiento objetivo de lo que iba a ocurrir, de la naturaleza, de la causa. Entonces, por muchos miles de años el ser humano vivió en un mundo mágico creado por su propia mente, con rituales, supersticiones, fantasmas y dioses que le sirvieron para reducir el estrés provocado por las incertidumbres de la vida, los misterios del universo y la conciencia de la muerte. Y aunque después, gracias al conocimiento científico, se dio cuenta de que la verdad no tenía nada que ver con lo que le gustara, todavía le cuesta despojarse de sus ancestrales hábitos de pensamiento mágico, debido a que los conocimientos racionales, por más que se apeguen a la verdad, son fríos, son indiferentes desde un punto de vista emocional. Por eso históricamente el ser humano ha preferido las creencias y supersticiones a los conocimientos, porque según la psicología las actitudes supersticiosas, que abarcan todo tipo de creencias, cumplen con la finalidad de estabilizar la psiquis del sujeto, porque crea un mecanismo de defensa. Porque mientras la creencia busca satisfacer necesidades emocionales del sujeto, el conocimiento no le proporciona eso. A eso se debe que los seres humanos, por lo general, en favor de su bienestar emocional, solo apliquen la lógica y el conocimiento científico cuando estos parecen favorecer a sus creencias. Y vuelvo al ejemplo y a la anécdota de la persona que te dice, hay una chispa, el neurólogo tal dice que hay una chispa, como si fuera que el neurólogo es un científico, no entiende que el neurólogo es un médico nomás,
y que muchos médicos y muchos, y vamos a ver eso enseguida, el hecho de que vos hayas ido a la universidad no te acorta las orejas. Por un lado, no dejas de ser burro. Por otro lado, el hecho de que hayas ido a la universidad no hace que tus conocimientos adquiridos permitan aplacar tus emociones, las emociones que te dominan, esos miedos, esa angustia. Eso está allí, igual. Entonces no es nada extraño que alguien que tiene formación universitaria sea un creyente, que alguien que tenga incluso un doctorado, alguien que sea un médico y que entienda, es explicable que ese tipo lo vea en la iglesia dando el 10% de sus ingresos al payaso ese que está ahí cantinfleando. No significa eso que, mira, un poco el neurólogo dice que hay una chispa que todavía no se puede explicar. Bullshit, tonterías, estupideces. Está hablando su emoción, está hablando su creencia. Cuanto más años tiene una persona, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, encontramos gente del área de las ciencias que creía en Dios y que creía en muchas estupideces. Isaac Newton, era un fervoroso creyente en la alquimia, por ejemplo. Él creía incluso en determinadas profecías y todas esas estupideces. O sea, cuanto más atrás nos vamos, es evidente que esto va a ser así. Por eso que cuando un cristiano te pone fulano era creyente y y Mengano era creyente y el tal otro era creyente y te van citando los científicos, un día vamos a dedicarle un programa a esto. Vas a darte cuenta que la gran mayoría era tiempo muy atrás en el pasado, cuando las religiones tenían todavía se traduce en una frase, la hegemonía de lo sacro. La hegemonía de lo sacro. Había no solamente una hegemonía legal, o sea, que te imponían a la fuerza, sino que había una hegemonía que vos mismo, los que estaban aventajados en la tarea del razonamiento, también estaban influenciados por esa hegemonía de los sacros. ¿Saben por qué? Porque las creencias religiosas son impuestas desde el momento en que de tu nacimiento, cuando la gente todavía no tiene la capacidad de evaluar sus creencias. Es un virus que entra y que se transmite en el núcleo familiar. Uno aprende esas cosas desde muy niño. Por eso es que es muy difícil extirpar esa creencia, solamente por medio de la razón. Entonces, a eso también se debe que cuando se contradice a un creyente, siempre reacciona incrementando su creencia como mecanismo para aplacar esa disonancia cognitiva, para aplacar esa incomodidad psicológica que le causa ese abismo que de repente el tipo siente delante de sí mismo, delante de todo lo que sabe y lo que cree. Al final, ellos siempre preferirán una mentira que les resulta agradable antes que la verdad objetiva. Tomamos de un sorbo la mentira que nos adula y gota a gota la verdad que nos amarga. Señores, entendamos nomás, no podemos hacer mucho al respecto. A la gente no le interesa la verdad. Lo que anhela es la emoción de la certidumbre, sin importar cómo la obtuvo.
La gente religiosa tiene una mayor necesidad de cierre cognitivo. Esto también está estudiado, se conoce como need for closure, comparada, por supuesto, con individuos menos religiosos. Sabemos, además, que la interacción social, ojo con esto, es un estimulante fisiológico y emocional, lo que sugiere que el solo hecho de compartir creencias puede multiplicar el efecto ansiolítico. Eso explica en gran parte el anhelo de pertenencia a una comunidad religiosa. Eso explica por qué los creyentes se sienten bien yendo a una iglesia donde el grupo comparte las mismas fantasías. Aunque esa fantasía signifique dar el 10% de tus ingresos al pastor Cantinflas, que solo dice obviedades con una musiquita de órgano que está ahí en el fondo para conectar emocionalmente con sus ovejas a las que después va a esquilmar. Por eso, en especial, al creyente le encantan las mentiras, porque lo que busca en el fondo no es la verdad, sino solamente sentirse bien. Como decía Carl Sagan, no puedes convencer a un creyente de nada, porque sus creencias no están basadas en la evidencia, están basadas en una enraizada necesidad de creer. Y el hombre que lo sucedió, el científico que quedó como el divulgador de la ciencia por antonomasia, es Neil deGrasse Tyson, quien dijo una frase interesante. ¿Querés decir que si vos no entendés algo y la comunidad de físicos tampoco lo entiende, significa que Dios lo hizo? ¿Así es como querés jugar este juego? Porque si es así, hay una gran lista de cosas que los físicos no comprendían en su momento y ahora sí sabemos. Si es así como querés invocar la evidencia de un Dios, Dios no es más que un pequeño cajón de ignorancia en la comunidad científica. Un cajón que se hace cada vez más y más pequeño con el paso del tiempo. Así que prepárate, porque esto va a pasar y no vas a saber lidiar con tu problema. Neil deGrasse Tyson. Conectando todo con lo que les había dicho al principio, de que la universidad no corta las orejas. La universidad, bueno, dependiendo también, por supuesto, de ni hablar de nuestras universidades. Me estoy refiriendo a universidades de gran nivel, las que están mejor ranqueadas. Porque según una encuesta Gallup, solo el 15% de los estadounidenses cree que el Homo sapiens evolucionó únicamente por medio de la selección natural, al margen de toda intervención divina. El 32% defiende que los humanos pudieron haber evolucionado a partir de formas de vida previas en un proceso que duró millones de años, pero que Diosito orquestó todo el espectáculo. Y el 46% cree que Dios creó a los humanos en su forma actual en algún momento de los últimos 10.000 años, tal como afirma la Biblia. Es decir, pasar 3 o 4 años en una universidad no tiene absolutamente ningún impacto en estas opiniones. La misma encuesta descubrió que de los licenciados universitarios, el 46% cree que el relato bíblico de la creación, o sea, cree en el relato bíblico de la creación, mientras que solo el 14% opina que los humanos evolucionaron sin ninguna intervención divina. Esos son los licenciados universitarios. Estoy dando una encuesta a Gallup. De los licenciados, les repito, de los licenciados universitarios, el 46% cree en el relato bíblico de la creación, mientras que solo el 14% opina que los humanos evolucionaron sin ninguna
supervisión divina. Incluso de los que tienen una maestría y los doctorados, el 25% cree en la Biblia, mientras que solo el 29% atribuye la creación de nuestra especie únicamente a la selección natural. O sea, aunque es evidente que la enseñanza de la evolución en las escuelas es deficiente, los fanáticos religiosos siguen insistiendo en que no debería enseñarse en absoluto. Alternativamente exigen que a los niños también se les enseñe la teoría del diseño inteligente, según el cual todos los organismos fueron creados por designio de alguna inteligencia superior, es decir, Dios. Enséñenle ambas teorías, dicen los religiosos, y dejen que los niños decidan por sí mismos. Y recuerden que el diseño inteligente es una trampa nomás, es un juego de palabras nomás, pero está escondido detrás de la misma historia del creacionismo. Solamente que le dan un ropaje más acorde con diseño inteligente. Parece ser algo como cuando crean esas carreras que dice ingeniero comercial, no ópico, es ingeniero comercial. Es un insulto para los verdaderos ingenieros. Algún día tenemos que analizar también esas. Nosotros creo que estamos entrando en una fase donde estamos levantando la vara de la tolerancia para las afirmaciones gratuitas y estúpidas. Como se escuchan tantas estupideces, como Humberto Eco lo dijo, en las redes sociales le dan voz a una legión de idiotas. Antes un imbécil como estos que vemos en las redes sociales solamente decía su idiotez en una taberna, delante de una copa de vino o de un vaso de cerveza, y después era rápidamente acallado. Pero hoy tienen el mismo espacio de un premio Nobel. Entonces, es así. Entonces, esto de diseño inteligente es creacionismo puro y duro, nada más. Y enseñarles ambas teorías a los niños y dejen que ellos decidan por sí mismos es un disparate. Como dijo Judith Hayes, proponer que se enseñe creacionismo como alternativa a la evolución sería como proponer enseñar la teoría de la cigüeña como alternativa a la reproducción biológica. Porque todavía estos payasos creen que cuando se dice la teoría de la evolución, no, es una teoría, no. Usan la palabra teoría en el sentido coloquial del término, como algo que puede ser, que no está probado. No saben que tienen la misma confirmación que la teoría de la gravedad o la teoría de la teoría heliocéntrica. Claro, si es una teoría nomás, entonces yo le digo, subite al piso 40 del edificio y tirate, porque total la teoría de la gravedad es una teoría nomás. ¿Cómo quiero que me hagan caso de esos pastores y van y se tiran? A mi desafío ese de tomar veneno, porque el marco está clarísimo. Ni las serpientes ni los venenos le hacen daño a los creyentes. Entonces, hay iglesias en Estados Unidos que hacen sus ceremonias con serpientes. Muchos pastores ya murieron, pero no importa. El evangelismo es así. Entonces, ¿por qué provoca estas objeciones la teoría de la evolución? Mientras que a nadie, y acá le estoy parafraseando a Harari, un escritor israelí que, bueno, muy conocido,
Y él también dice, ¿por qué pasa esto con la teoría de la evolución? Mientras que a nadie parece preocuparle la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica. ¿Por qué los políticos no piden que los niños conozcan teorías alternativas acerca de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, por ejemplo? A fin de cuentas, las ideas de Darwin parecen a primera vista mucho menos amenazadoras que las monstruosidades de Einstein y Werner Heisenberg. La teoría de la evolución se basa en el principio de la supervivencia de los más aptos. Es una idea clara y sencilla, para no decir trivial. En cambio, las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica argumentan que es posible distorsionar el tiempo y el espacio, que algo puede aparecer de la nada y que un gato puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. Estas teorías se mofan, se burlan de nuestro sentido común, pero nadie intenta proteger a los niños, a los inocentes escolares de estas ideas escandalosas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a la comunidad de padres y a las iglesias no les preocupa la teoría de la relatividad? Distorsionar el tiempo. La teoría de la relatividad no enfurece a nadie porque no contradice ninguna de nuestras preciadas creencias. A la mayoría de la gente le importa un carajo que el espacio y el tiempo sean absolutos o relativos. Si alguien cree que es posible distorsionar el espacio y tiempo, pues adelante, metele, que se le distorsione, ¿qué me importa? En cambio, Darwin nos ha privado del alma, de nuestra alma. Porque si uno entiende de verdad la teoría de la evolución, comprende que el alma no existe. Se trata de una idea terrible, no solo para los cristianos y los musulmanes devotos, sino también para muchos laicos. Laicos que no tienen ningún dogma religioso, claro, pero que no obstante quieren creer que cada humano posee una esencia individual eterna, que permanece inalterada a lo largo de la vida y que puede sobrevivir intacta a la muerte. Y eso es lo que hace que los discursos de los religiosos estén llenos de falsedades, de autoengaños, de distorsiones, de imposturas y de propaganda. Pero por sobre todo, en el común de los religiosos, el autoengaño es el que predomina. En el pastor, y en todos estos que esquilman a sus pobres ovejas, en eso, salvo contadas excepciones, predomina la impostura y la falsedad, la distorsión y la propaganda, pero en el común, en el creyente común, en el pobre idiota que se va allí a darle su plata al pastor, en ese predomina el autoengaño. El autoengaño. Bueno, y hablando de imposturas, propaganda y autoengaño, yo quiero compartir con ustedes un audio, si todavía tenemos tiempo, creo que sí, unos minutos, para analizar, porque si en algo queremos contribuir en este breve programa semanal, si en algo queremos contribuir, es en forjar en nuestra audiencia el hábito de analizar las frases y las expresiones de los que participan en la vida pública y política, social, cultural, religiosa, en el análisis, en el contenido del discurso. No hay que tragarse todo de una, hay que analizar, porque eso nos permite entender dónde están las distorsiones, la impostura, la propaganda y el autoengaño. Porque en una frase como la que vamos a escuchar ahora, hay algunas cosas que parecen ser ciertas, pero no lo son. Hay otras cosas que son directamente un invento, directamente
una distorsión, hay otras cosas que son propaganda, y hay otro gran componente de mamadera de fantasía. Entonces, Miguel, si tenés por favor el audio "Soy el huérfano de un chimpancé", te voy a agradecer. Si no crees en Dios, por ejemplo, la visión de vida que vas a tener y de vos mismo es muy distinto a la visión de uno que cree en Dios. Por ejemplo, un ateo no cree en Dios, crea una cosmovisión en base a la vida y en base a sí mismo. Por ejemplo, la vida es algo fortuito que no tiene valor alguno y que no tiene mayor importancia. Porque si no hay Dios, nada tiene sentido. Y yo personalmente soy el huérfano de algún chimpancé de miles de años atrás. Porque ya se murió mi padre y como yo siendo de los primates, soy un primate desarrollado. Pero si vos crees en Dios, entonces, ¿qué crees? En un Dios perfecto, cambia. La vida tiene un sentido, hay una vida al más allá que uno crea o no en eso, ¿verdad? Pero hay algo, hay una esperanza. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Vamos a escuchar otra vez. Yo tuve que transcribir esta sarta de idioteces que dijo este personaje, y le voy a leer y luego vamos a volver a escuchar. Dice: si no crees en un Dios, por ejemplo, la visión de vida que vas a tener y de vos mismo es muy distinto, dice él, con un problema de concordancia que siempre tiene, porque debería ser la visión de vida que vas a tener de vos es muy distinta a la visión de uno que cree en Dios, dice el tipo. Por ejemplo, un ateo no cree en Dios, crea una cosmovisión, dice, como si fuera que ellos no crean una cosmovisión. El ateo nomás crea la cosmovisión, en base a la vida y en base a sí mismo, dice el tipo. No sé qué carajo quiere decir en base a la vida. Por supuesto que todas las cosmovisiones se crean en base a la vida, a tu comprensión o a tu falta de comprensión en la vida, obviamente. Y en base a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Esto hay un componente egoísta ahí, supongo, ¿verdad? Por ejemplo, continúa diciendo, la vida es algo fortuito, aunque el ateo cree eso. La vida es algo fortuito, sí, que puede ser. La vida es algo fortuito. ¿Y qué querés creer? Nosotros aceptamos, o sea, yo no quiero, entre paréntesis, yo no quiero defenderle al ateo, porque ya me voy a manifestar sobre eso también. Yo no me declaro ateo. Yo no me declaro ateo, señores, por las dudas, les anticipo. Y después explico eso. Después explico. Por favor, que alguien me haga acordar. Entonces continúo con la transcripción de este audio simpaticísimo. La vida es algo fortuito, que no tiene valor alguno. ¿De dónde saca eso de que no tiene valor alguno? Eso le agregó nomás ya de onda para hacerlo menos valiosa la opinión del supuesto ateo. Y sigue diciendo, y que no tiene mayor importancia, a la gran puta. Pero ya cierta redundancia, porque si no tiene valor alguno, ya no tiene importancia, ¿verdad? Pero él le agrega, que no tiene valor alguno y que no tiene mayor importancia. Porque si no hay Dios, nada tiene sentido. Ya, la gran puñeta. Acá está el salto mortal con puñeta, porque esto es una frase que se repite mucho. Si no hay Dios, nada tiene sentido. Y esto, seguro que él no lo sabe porque es un ignorante, pero en gran medida viene de los hermanos Karamazov. Es la última novela del escritor ruso Dostoyevsky, que se publicó en 1880. Y es una novela filosófica y psicológica ambientada en la Rusia del siglo XIX, que entra profundamente en los debates éticos de Dios, el libre albedrío, la moralidad y todas esas cosas. Es un drama espiritual de luchas morales relacionadas con la fe, la duda, el juicio, la razón, etcétera. Todo ambientado en una Rusia en un proceso de modernización. Y esta obra ha sido aclamada como una de las obras más importantes de la literatura universal. Por eso supongo que esta estupidez que repiten estos fontaneros del disparate
tiene que venir de allí, de la novela de los hermanos Karamazov, la novela de Dostoyevsky. Entonces dice él, porque si no hay Dios, nada tiene sentido. Y yo personalmente soy el huérfano de un chimpancé de miles de años atrás, dice Dios. Ya se murió mi padre y como yo desciendo de los primates, dice, si se traga la S, soy un primate desarrollado. Claro, esta es lo que se llama un muñeco de paja. O sea, el tipo crea un muñeco de paja para después golpearlo, para después clavarlo con sus pestañas. Pero si vos crees en Dios, entonces, ¿qué crees? En un Dios perfecto. Cambia. La vida tiene un sentido. Hay una vida al más allá. En el más allá tendría que ser. Más allá que uno crea o no en eso, dice, no sé por qué se desdice. Porque quiere parecer ecuánime, pues quiere parecer que no es tanto eso, Gina, ¿verdad? Pero hay una esperanza. La esperanza, ¿qué esperanza? ¿La que vos te inventaste? ¿Qué esperanza? ¿La que vos querés creer? La esperanza es el componente de tu mamadera de fantasía, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hay. Vamos a escuchar de vuelta el audio, por favor, Miguel. Si no crees en Dios, por ejemplo, la visión de vida que vas a tener y de vos mismo es muy distinto a la visión de uno que cree en Dios. Por ejemplo, un ateo no cree en Dios, crea una cosmovisión en base a la vida y en base a sí mismo. Por ejemplo, la vida es algo fortuito que no tiene valor alguno y que no tiene mayor importancia. Porque si no hay Dios, nada tiene sentido. Y yo personalmente soy el huérfano de algún chimpancé de miles de años atrás. Porque ya se murió mi padre y como yo siendo de los primates, soy un primate desarrollado. Pero si vos crees en Dios, entonces, ¿qué crees? En un Dios perfecto, cambia. La vida tiene un sentido, hay una vida al más allá. Más allá que uno crea o no en eso, ¿verdad? Pero hay algo, hay una esperanza. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Pero claro, a este pastor ignorante que desdeña de esta forma, muy canchero, o el tema de la evolución, con eso de que soy el huérfano de un chimpancé de miles de años atrás. No, a un tipo como este no podemos pedirle mucho. Se sabe, ¿verdad? No podemos pedirle mucho a un chiquilicuatre como él, un completo analfabeto en temas científicos, solamente puede decir esas boludeces. Porque desde luego, no podemos pasar por alto que él es quien cree en el cuento de la creación del mundo en 6 días, y del hombre hecho de barro, y la mujer creada de una costilla del varón. En fin, él es el que cree en el cuento de la serpiente parlanchina y la manzanita. Es un cuento para retrasados mentales, para evangélicos, como él, por supuesto. La estupidez de creer que una mujer virgen pueda parir sin inseminación artificial, o que un supuesto Dios espere, como decía Hitchens, durante 200.000 años de cultura humana para enviar a un supuesto hijo, imagínense, Dios que tiene un hijo, a hacerse torturar con la misión de transmitir el mensaje de salvación a una tribu bárbara. ¿Mensaje de qué salvación? A una tribu bárbara en un rincón miserable del Imperio Romano. Eso es en realidad un ejemplo de demencia teológica. La verdad es que, mi estimado amigo, tus creencias son infantiles, tus escrituras son mentiras y tus dioses son ilusiones. Será hasta pronto, que la duda les acompañe. Chao.